Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en el Plus de la Tarde vamos a conocer la lista de mujeres que no pasaron desapercibidas en los premios Critics' Choice Awards. Nuestra agente de imagen, Achu Giglione, ya está lista para contarnos todos los detalles. Así arranca el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos, Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Las actrices estuvieron de nuevo desfilando, esta vez por la alfombra azul. Sí. Los Critics' Choice Awards tuvieron su noche también. Vimos varios modelos muy variados entre ellos. Para mí la primera, la destacada, siempre elegante. Ay, divina. Angelina Jolie, impecable, un blanco puro y un rojo fuerte en la boca. Es lo que pide siempre un vestido blanco. Impresionante, ella perfecta. El siguiente puesto le damos a Kate Bosworth. Sí. Bueno, acá hay algo que no me gusta. Hay algo que está muy cargado, que no se entiende si es un moño, si es una manga. Yo les hubiera sacado eso, ¿verdad? Es como que hay mucha tela, ¿sí? No logro entender si era un lazo, un moño, un cinturón. Sin eso hubiera sido también perfecta. Encaje blanco. Impecable, pero para mí muy cargada. Ya. Jessica Biel, divina, espléndida, pero me pareció muy sport. Muy sport, la veo, conste que es un Oscar de la Renta, pero la pones al lado de las otras dos y es como que está en otro evento. Sí, ¿verdad? Está en otro evento, no estaba ella ahí. Es muy informal ese vestido. ¿Qué tiene tul? Tiene varias capas de tul, tiene un poco de transparencias, pero es muy casual. Totalmente. Siguiente. Pero es espléndida. ¿Quién más se destacó en esta oportunidad? Kiman Shipka, que es una chica muy jovencita, se nota la frescura que tiene. Bueno, este es un diseñador español del Pozo, que bueno, se animó a jugar más con ella, mismo por la edad, ¿verdad? Y ahí se mezclan muchas texturas, tules, rasos, moños, apliques. La verdad que Del Pozo quiso jugar un poquito con la imagen de esta niña. Y logró. Vamos a otro look. Sarah Hyland, también la veo muy jovencita para un look muy agrandado, ¿no? Le sumó años. Ese pelo recogido le suma muchos años. Lleva un look totalmente bailarina, ¿verdad? Eso te iba a decir, con el anterior y con este, es como el tutú. El tutú, el pelo recogido. Que se viene. Ya mirando estos looks, ya veo lo que se viene para esta temporada. Claro, es lo que después nos llega a nosotros. Bueno, ¿quién más estuvo compartiendo en este tan conocido evento? Diane Kruger, con una extrema delgadez. Sí. Que no sé qué vestido puede quedar, porque es un vestido que es muy caído y denota muchísimo más esa delgadez que ella tiene. Es un diseño muy futurista, muy raro, ¿verdad? Creo que hasta incómodo a la hora de levantar los brazos. No sé cómo ella habrá tomado, cómo habrá brindado, cómo habrá comido al no poder levantar tanto los brazos, ¿verdad? Margot Robbie, por ejemplo, está con un vestido que fue muy comentado porque no es fácil llevar las rayas horizontales. ¿Este es un tipo mono? Es un mono. Es muy raro porque las rayas horizontales tenemos que recordar que amplían, ¿te acordás? Cuando vemos rayas horizontales, nuestros ojos hacen que la imagen se ensanche más. Bueno, creo que esta es nuestra heroína, Gal Gadot, nuestra Mujer Maravilla. También le están sumando años, no sé, su asesora le está sumando años. Ella es una chica muy joven, tendría que estar con ondas, con bucles, con más colores. Y ese escote muy profundo no le viene bien porque ella no tiene nada de busto. Hay mucho hueso, mucha piel, no había nada que rellenar. Bueno, tenemos una más en la lista y se impone nuevamente el corto con el largo. Con largo atrás. Ella es Jamie Alexander y ella ya está usando una colección ya de invierno, otoño-invierno, de alta costura. Y en realidad nosotros estamos viendo un color negro y en realidad es un color verde muy oscuro, que a ella por ese tono de piel le queda divino, el pelo corto negro, una onda muy punk.
Me encantó. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura. Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos.